como en la televisión, ¿viste? Que no sé, como si no se habían visto. ¿Cómo andás, Néstor, querido? Haciendo un Bueno, exterior. estoy contento de poder hacer esta charla con vos. La verdad que, o sea, lo quería decir acá para toda la gente que para nosotros acá en La Plata sos un referente y además que sos un gran amigo que te quiero mucho, sos un Gracias. gran músico, un Un referente placer para mí también. Un placer para mí, que hace mucho que no nos vemos aparte y no charlamos. así que bueno, está bonito, te agradezco mucho poder tener esta charla. Por favor, un placer. Che, Néstor, bueno, no, yo te quería empezar preguntándote una cosita que hace unos años me acuerdo que te fui a ver a Ciudad Vieja, tocaste solo, ¿viste? Y una de las preguntas que te quería hacer, que digamos, yo hace muchos años que te conozco y que te veo tocar diferentes estilos, y va, o sea, que tocas jazz, tocas folclore, todas las cosas que vos tocas muy bien y conocés los lenguajes, música popular en general. Pero me acuerdo que ese día me encantó, flashé, me pareció alucinante lo que escuché y también lo que me pareció súper interesante es que escuché que un montón de información que te veo, que te escucho tocar hace muchos años, la vi ahí confluir toda junta de una forma muy linda, me gustó mucho. Que de repente hacías un tema folclórico, un tema de jazz, un tema brasilero, y los lenguajes se mezclaban, yo escuché eso por lo menos, no sé, también por eso es que la pregunta, como que se mezclaban los lenguajes de una manera que dije, wow, o sea, me encanté, dije, qué bueno lo que está haciendo Néstor acá, como que de repente escuché como una mezcla de todo con un resultado alucinante, ¿viste? Que me pareció genial. No, y la pregunta era esa, a ver si vos lo sentías así, si como vos, con respecto de, viste, también como una búsqueda, viste, musical, más allá de que vos claramente tocás folclore, va, más allá de todas las músicas que vos toques, digamos, ¿cómo sentiste eso? ¿Cómo lo sentís a eso? ¿Te Mira, parece? desde que era muy chico, que obviamente me pasó lo que nos pasa a todos, que cuando uno siente que la música le llega a ciertos lugares interiores desde muy chico, bueno, nada, vos escuchás música que te gustan mucho y querés reproducirla, o sea, querés... De alguna manera pasa lo que pasa, lo que nos pasa con todas las cosas que nos gustan. Nos queremos apropiar. O sea, es así, es como el principio ese es como egoísta, ¿viste? Uno dice, bueno, yo quiero eso. Claro, claro. Entonces, bueno, qué hay que hacer para tener esto? Bueno, nada, hay que estudiar. Entonces, eh, mi visión, yo no tengo una formación demasiado acabada, ¿viste? O sea, como todos, más o menos en mi generación, sobre todo los músicos que no hemos tenido posibilidades económicas grandes, lo hace como a los ponchazos, ¿viste? Un poco de acá, un poco de allá. En Mm. mi caso, yo estudié algunos años en la Facultad de Bellas Artes, eso me sirvió mucho. Sobre todo, hay dos materias que siempre digo que todo lo que aprendí en esas dos materias lo uso hasta ahora y creo que lo voy a usar toda mi vida, que son audio perceptiva y armonía a cuatro voces. Ah, ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo llegué a la facultad, eh, todas las músicas que a mí me gustaban eran como un gran enigma, ¿viste? Yo sé, yo escuchaba ujú. al Cuchi Leguizamón y no podía descifrar qué hacía el tipo con el piano, ¿viste? O sea, sabía que me gustaba mucho, pero no podía explicarme técnicamente exactamente qué estaba pasando ahí. Ah, O escuchaba a George Benson o a Pat Metheny, a Django Reinhardt, y cuando estudié armonía a cuatro voces, comprendí que todos los elementos que nosotros usamos en la música popular provienen de esa matriz, ¿viste? Y después, bueno, cuando me puse a estudiar más en profundidad también los distintos estilos de la música llamada académica, me di cuenta, bueno, confirmé lo que nos decían los profesores, que la música popular lo que hace es, toma esos elementos que ya fueron no desarrollados, hiper desarrollados por la música académica, ¿viste? ah, Si vos escuchás música académica, no sé, del principio del siglo XX, están todos los acordes del mundo ahí, ¿viste? ah, Toda sí. la armonía modal, o sea, la armonía alterada, la armonía extendida, todo lo que a nosotros nos gusta ya estaba recontrahecho Ah, antes de 1930, 1940, que es donde nace ponerle el jazz, el tango y esas músicas que luego se convierten en como los baluartes de la música popular, ¿viste? Entonces, nada,
eh, al principio cuando empecé a estudiar armonía de cuatro voces, que la primera vez que yo estudiaba algo fuera de la guitarra, porque yo hasta ese momento había estudiado guitarra clásica, en Ajá, donde, si somos sinceros, los guitarristas lo que hacemos es, miramos las notas en la partitura, escuchamos al profesor y nos aprendemos la obra de memoria, pero no aprendemos a leer realmente, porque la lectura en la guitarra es muy difícil, ¿viste? claro, sí, No es sí, como un instrumento melódico. claro. Entonces, bueno, además de que la lectura es difícil, los guitarristas somos fiaca para eso, pues siempre los Mm, dedos nuestros van más rápido que a veces que el oído y a veces que el intelecto, ¿no? Entonces, bueno, claro, nada, nos es más fácil ahí orejear y vamos ahí mirando. Como la guitarra es tan gráfica, entonces vos mirando vas chapando cosas, ¿viste? claro. Entonces vas repitiendo y después ya la convertís en parte de tu lenguaje, ¿no? Entonces, hasta ese momento mi relación con el pentagrama, digamos, era ese, ¿viste? El del guitarrista clásico que se estudia la obra de memoria, pero que no haces mucha cuestión de cámara ni eso, nada que te obligue a tener que leer a primera vista, ¿viste? Claro, sí, sí. Más que yo había estudiado siempre con profesores de barrio, o tuve la suerte mi viejo me pudo traer de La Plata acá a estudiar con un gran profesor que había en Citibel, que se llamaba Héctor Peduto, y después estudié con Claudio Morrone, también un discípulo de Peduto, que con ello aprendí un montón, aprendí con mucha profundidad ese perfil, ¿viste? De la guitarra clásica. Ah, eso te iba a preguntar, claro, Claro. Y después cuando estudié en la facultad, empecé a explicarme un poco más toda esta cuestión de la conducción, ¿viste? mm. Eh, Y y la me facu, parece que eso ahí en fue la... como una piedra basal, ¿viste? Fue como una visión absolutamente nueva para mí Claro, y al mismo tiempo lógica, porque lo que pasa cuando vos aprendés algo que ya venís escuchando hace mucho y que necesitas explicártelo, sí, sí, entendés enseguida la lógica, ¿viste? claro, O sí, sea, yo sentía que el mecanismo era absolutamente nuevo, pero el contenido era como si, como alguien con el que vos convivís todos los días, ¿viste? claro, sí, 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 ¿Entendés? totalmente. Y bueno, toda esta cuestión de la funcionalidad, el ciclo de quintas, una serie de cosas que, claro, una las tocaba, porque vos sacabas, ¿viste? El tema de Sui Generis, de Spinetta, que yo vi, tocabas todo eso. Pero verlo así, tan codificado y sistematizado, después Mm, también tomar contacto con la música en la que fue desarrollada, ¿no? El Bach y todo eso, los corales de Bach, todo eso. Fue como abrir una ventana nueva para mí. mm, Bueno, llegó un momento que como que tenía necesidad de otra orientación, ¿viste? Porque en ese momento la facultad tenía una orientación más bien hacia la música académica contemporánea, ¿viste? claro, Estaban las corrientes de, no sé, música con elementos electroacústicos, atonalidad y todo eso, o sea, esa es la tendencia era, ¿viste? de Bellas Artes, ¿no? Y Claro, Bellas Artes. claro, ¿Eso qué sí. año fue? Y también esa música me gusta, porque yo tengo días que me pongo a escuchar tanto esa música como free jazz, ¿viste? Pero no es una música que a Claro, mí no es un lenguaje que a mí me salga a tocar, ¿viste? claro, Lo que a mí me sale a tocar es una música en verdad bastante rudimentaria, en ese sentido lo digo, en el sentido de la complejidad de los elementos técnicos, ¿no? claro. Tiene relación con la tonalidad, con la música modal, con algo, son como premisas recontraclaras, ¿viste? Y recontramanchadas por todo el mundo ya. Sí, sí, sí. Pero lo que sí siempre tuve como una cuestión, creo, particular en cuanto a la visión, es la gestualidad, que es algo que aún hoy me sigue seduciendo. O sea, no escuchar qué acorde hizo, Claro. sino verlo en una cuestión más general, un gesto, una gestualidad. Para mí todas las músicas encierran esencialmente eso, más allá de los elementos técnicos, ¿viste? Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, todos los estilos que a mí me gusta tocar y que vengo estudiando hace muchos años, lo que más estudio es eso, la gestualidad. La Porque después, gestualidad sería, después te das cuenta, viste, con el correr de los años que los elementos técnicos son siempre lo mismo. O sea, el acorde Max 7 es el mismo que usaba Kuchel y Samuel, es el mismo que usaba Jelly Roll Morton y es el mismo que usa Pat Metheny, ¿viste? claro, claro. O sea, en verdad eso es como un cuerpo de conocimiento que es general para todas las músicas populares. Pero lo que sí es característico de cada música es la Claro, gestualidad y para mí eso tiene una relación directa con el aspecto rítmico. totalmente. Yo siempre trato
de decirle a los estudiantes que, viste, todos los que vienen a estudiar vienen con la inquietud esa, viste, quiero saber la escala, quiero qué escala usás y qué acorde usás. Sí, 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 sí. Que en realidad es como si te preguntaran qué letra usás para escribir tu poesía, ¿viste? Sí, O sí. sea, pero no entendés que ahí no está, en las letras no está el secreto, digamos. Claro, sí, sí, El sí, secreto totalmente. está como cada música organiza esos elementos, ¿me entendés? Y Claro, para mí esa organización, vuelvo a repetir, esa organización depende en forma muy directa del aspecto rítmico. claro, totalmente. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo sigo estudiando con toda la profundidad que puedo, porque eso es la parte que a mí me seduce de las músicas, ¿viste? Está buenísimo. Está Y buenísimo. bueno, nada, cuando toco ponerle una samba, trato de verla desde ese prisma, ¿viste? Desde ese prisma, digamos, de rítmico, gestual. Claro. Sí, yo me acuerdo, está buenísimo lo que decís, súper interesante. Este, yo me acuerdo que ese día lo que me llamó la atención es eso lo que te decía que por ahí en esas interpretaciones que hacías que de diferentes estilos, como que la información se mezclaba, digamos, como que vos mezclabas la información y generaba, yo escuchaba como algo que nunca, que por lo menos hasta ese momento no lo había escuchado nunca, que es como que escuchaba a Néstor Gómez, ¿viste? No, o sea, en el sentido digamos, no que escuchaba a Néstor tocando jazz, Néstor tocando folclore, que por supuesto que vos siempre tenés tus características y tu forma, digamos, sos un tipo original, pero digamos, en ese momento como que escuché digamos, una música que no la había escuchado antes, ni folclore, ni jazz, ni nada, como que escuché, viste, tuve esa sensación, capaz que no, pero escuché como una identidad y decir, qué loco, esto es Néstor, viste, o sea, es un tipo que toca alucinantemente bien un montón de estilos y acá está como mezclando todo, viste. Inclusive, obviamente también lo que se relaciona con lo que vos acabas de decir, que tenés muy clara la cuestión de gestualidad de cada estilo, de cada género, y entonces cuando tocas una samba, a veces podés tocar más allá de que la información sea una para toda la música, no sea, pero podés tocar y mezclar de diferentes vertientes y hacer que suene, digamos, a una cosa o a otra, pero ese día fue súper interesante eso. Yo escuché como un sonido que me pareció eso, ¿viste? Me pareció súper Ahí va. interesante. Este, Bueno, yo creo que en ese aspecto todos somos como una suma de todas las músicas que hemos tocado y a su vez de todo lo que hemos vivido también. Yo sí, he tenido etapas en mi vida en donde estuve muy dedicado a la música y otras etapas en las que no, también. Y creo que eso también cuenta, porque cuando vos estás haciendo música, tenés un conjunto de intereses que te funcionan como motor, como un móvil, ¿no? En estos años, pues desde que yo volví a La Plata, desde el 2001 más o menos, eh, mi conjunto de intereses no es un conjunto de intereses, se reduce a uno solo, que es lograr un momento de presente en la música. Por eso es que tal vez a veces me quejo de mí mismo de que no soy organizado para estudiar, ¿viste? Aunque no lo parezca. De repente me copo con una cosa y capaz que estoy un año estudiando una cosa, ¿viste? Y desatiendo otros aspectos que uno también debería estudiar si lo que buscamos es una formación completa, ¿no? claro, Pero lo que me mueve, lo que me mueve es si contamos, no sé, el 100% de los momentos que estoy en contacto con la música, te diría que hay un 1 o un 2% de esos momentos que son mi móvil. Pero esos momentos, curiosamente, capaz que no ocurren tocando en un escenario para muchísima gente. Capaz que ocurren a veces acá en mi casa solo, ¿viste? claro, O a veces ocurren en un concierto donde vinieron dos. claro. Sí, Por sí, lo sí. tanto, ya, como soy ariano y soy medio bestia, tengo un nivel de atención selectivo. Es decir, cuando tomo contacto con la música, lo único que me interesa es eso.
O sea, lo único que me interesa es buscar si ocurre algún momentito de esos. Todo lo demás ha dejado de interesarme. Bueno, a veces mi hijo me critica porque, no sé, de repente he ido a dirigir la Big Bang con un pantalón de gimnasia. Ponele. Y realmente no es que lo haga a propósito, es que no me doy cuenta, porque tengo el interés puesto en otro lado. Claro, sí, sí. O de no ver el espectáculo musical en todas sus aristas, digamos, que son válidas, ¿no? Claro, Que es sí. sonido, es imagen, es luces, es un montón de etcétera, ¿no? Bueno, yo tengo la atención súper selectiva y Claro. solo me interesa eso. Si puede Estás ocurrir o concentrado. no algo de eso que yo vivo buscando, ¿viste? Está bueno. Che, Entonces, Néstor, qué sé yo, nada, eso. sí, sí. No, lo que te iba a preguntar es que estás en alguna búsqueda particular ahora en este momento como para Sí, ¿en qué andas? hace ya cerca de 2 años que volví a estudiar a George Benson, que es uno de mis ídolos. Y El mío también. sé que ahora que está esto de YouTube, que vos Sí, podés ver, viste, los videos más lentos, me, yo hace muchos años que vengo escuchando ese sonido y que vengo intentando lograrlo y no lo logro. ujú, Entonces decía, bueno, pero algo debe haber acá. Bueno, y justamente bajo este prisma de la gestualidad, empecé a observar la gestualidad de Benson en su ejecución, ¿no? claro, Hay una actitud corporal, primero, para que después se traduce en el sonido, ¿no? Hay ujú, una relajación particular. Y después me puse a profundizar en la cuestión técnica. Y me di cuenta que el tipo toca exactamente al revés de como todos estudiamos en el Beto Berkeley, de William Levy, todo eso, exactamente al revés. O sea, claro, puede tocar de esa manera, pero puede tocar exactamente al revés. Esto es como si alguien te dijera, yo puedo correr para adelante o puedo correr para atrás y no me hago problema. ¿Y sí, cómo sí, hace? Se tenés ojos en la nuca, no sé cómo hace el tipo, pero claro, pero empecé a observar con mucho detenimiento claro, que, claro, que ponele, viste lo que nosotros estudiamos en la dirección de la PUA, así, ¿no? Bueno, el tipo hace toda la PUA exactamente al revés y suena igual de fluido, ¿viste? claro, sí, 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 Y lo que noté es que también está todo el tiempo buscando el ahorro de energía. Por eso usa mucho la famosa técnica de sweeping, con claro, la que yo nunca había tenido mucha relación, digamos, nunca había estudiado en profundidad. Y me claro, di cuenta que para lograr ese sonido, para lograr ese fraseo, no hay sí, otra manera. O sea, no se puede hacer con la púa, únicamente con la púa alternada. O claro, sea, como toca, no sé, John McLaughlin, ponele, o Mike Stern, tipo que son muy estrictos en eso, ¿viste? Como que claro, casi que el 100% de sus acciones técnicas tienen esa lógica, ¿no? No, claro, este es exactamente al revés, o de cualquier manera en realidad, ¿viste? sí, 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 Entonces, sí, vos te surge pensar que, claro, no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿viste? claro, Y sí, que me sí, parece sí, que en última instancia cada uno tiene que encontrar la propia, ¿no? Por supuesto que siempre va a ser eso el resultado de un montón de influencia que vos tenés. Pero en eso también sí puede ser que haya tenido algo particular de siempre buscar una manera propia de ver esos mismos elementos que ves en otros, claro, tratar de ver con un prisma propio, ¿viste? De hecho, vos sabés que yo a pesar de que desde muy joven estudio jazz, no soy de sacar solos, sí de cantarlos, o sea, de escuchar solos que me gusta mucho, de escucharlo y cantarlo, pero no de llevarlo a la guitarra, claro, no de estudiar el solo de tal en la guitarra. ujú, Y sí lo que hago es cantar los solos que me gustan mucho. claro, Pero después, cuando en la guitarra trato de tener eso, una búsqueda propia, ¿viste? ujú, está bien, Pero sí, sí, nada, son maneras que uno va buscando sí, sí, son de- formas. Che, y Néstor, ¿y ah, podés tocar un poquito más o menos de lo que para chusmear y para ver en qué andás con el tema de Benson, qué fraseos anduviste ahí como para bueno, imitar tu él gestualidad? toca mucho las escalas de blues. Es decir, todo el Sí. tiempo está pivoteando entre el modo mayor y el modo menor. Ujú, Es decir, viste que sobre una cosa que es que un segundo, quinto, primero, así, que bueno,
cuando uno estudia improvisación, naturalmente en el segundo grado uno dice, bueno, en el modo dórico, las notas de la escala de do mayor, descansando en las notas de re menor, acá la de do mayor, pero descansando en las notas de sol 7. Y acá, bueno, Benson lo que hace a menudo es, en lugar de usar esos tres modos, lo que hace es sencillamente en la zona de tensión, en el segundo y el quinto, usa la escala de do menor blues. Entonces produce este sonido. Muy bueno. Sí, Que viene suena muy distinto, ¿viste? Que suena muy distinto de hacer así el modo dórico, el mixolidio. claro, claro, claro. Y eso me resultó muy interesante porque evidentemente el tipo conoce en profundidad la música de su país, de su lugar y de su raza. O sea, no es que inventó esto, sino que esto tiene como un acervo cultural muy profundo, ¿viste? Es como cuando vos escuchás una baguala de los Valles Calchaquíes. No es que una señora cosechando inventó una baguala, no, es una música ancestral, ¿viste? Algo que tiene un acervo cultural muy profundo, Sí. generaciones y generaciones. Claro, sí, 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 sí. ¿Entendés? Que se conecta con su origen, digamos. Claro, absolutamente. Sí, sí, de hecho he visto reportajes donde el tipo dice, yo conozco en profundidad la música de mi país y la música de mi raza. Entonces como que es esa historia de la identidad, ¿viste? También creo que es determinante cuando vos haces arte estás hablando, estás diciendo algo. Sí, sí, Bueno, y ese lugar donde vos te ubicás, tenés que tener claro eso, ¿viste? ¿Quién sos? ¿Qué sé yo? sí, sí, claro, totalmente. Y Sí, sí. cuanto menos No, reniegues de justo. eso, va a ser más fluido todo. Che, Néstor, y respecto haciendo súper interesante, esto está muy bueno, y también estaba interesante cómo ese sonido suena a Benson, además de cómo lo tocaste, alucinante, pero muy, muy bueno. Che, no, y la pregunta que te quería hacer respecto digamos, tu relación con la música folclórica, que es de siempre, ¿no? Que bueno, que ya conocemos que tú viene de tu viejo, y bueno, no, respecto de toda la experiencia que has tenido con el chango, ¿no? Con el Chango Farías Gómez, ¿no? Que Sí, supongo sí, que ahí. desde que empezaste a tocar con él y todo, debe haber sido como un antes y un después, me imagino, como, Y para, sí, 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 la verdad que para mí fue una gran cosa que me pasó, mucha suerte también que tuve de poder conocerlo, porque me pasa como con Benson, ¿viste? Es un músico que yo admiré toda mi vida y siempre estuve como estudiando en la mayor profundidad que me permitía mi formación, su música, ¿viste? claro, Eh, y con el Chango es también algo extraño porque, claro, él no era compositor, sino el Chango es una visión de la música argentina. Y ni siquiera te diría, a él no le gusta que se llame folclórica, porque folclore es una palabra que implica como una foto, ¿viste? Algo que es una manera. claro, Y justamente él fue el músico argentino para el cual la música argentina siempre fue de distintas maneras, o sea, porque él vivió buscando distintas claro, formas de expresar, ¿no? esa cuestión. Pero esa cuestión, la misma que hablamos hoy, ¿no? Esa cuestión ancestral, no tienen por qué tener un envase único, ¿viste? Porque si yo digo folclore, ¿en qué pensamos? En un gaucho con la guitarra española, ya nomás diciendo eso, estoy sí, diciendo sí, una cosa que no es de acá, porque la claro, guitarra española es de España. Espera, sí, pero voy a sí, cerrar la puerta. sí, no hay problema.
Entonces, bueno, para mí la música de raíz rural, digamos, yo la aprendí de chico, como por ósmosis, porque en realidad es una música que yo nunca estudié, porque la Claro, música que se escuchaba y se hacía en mi casa, ¿viste? La música de Santiago del Estero, porque mis viejos eran santiagueños. claro. Y entonces, digamos que esa música yo la venía escuchando desde siempre. Ahora, la primera vez que escuché una samba, así, ¿viste? Vengo desde el olvido, todo se va. Por ver si... Dije, no, acá pasó Acá, algo. acá está pasando. Me acuerdo que el primer disco que tuve de Chango lo compré en la disquería de Los Hornos, la disquería de Luis, que está ahí en 137, en una esquina, en vinilo. El disco Contra Flor Arresto, que fue el disco que él grabó cuando volvió de Europa, con Manolo Juárez y Mariam. Y en esa época él tocaba con una guitarra Ovation y le ponía mucho delay, ¿viste? Ajá, Y claro, esa música tocada con esos sonidos y tocada de esa manera, porque no es solamente usar un instrumento que no es habitual para esa música, claro, sí, es sí. una visión gestual de la música, eso es lo fundamental. Y Porque vos también le dabas al chango musicalizar. una guitarra española, como usa cualquier músico de esa música, y igual sonaba a chango. Ahora bien, yo empecé a preguntarme qué había de distinto, o sea, qué había en esa gestualidad que era bien distinto de lo que yo venía escuchando y tocando hasta ese momento. Claro, Bueno, Chango era percusionista fundamentalmente, además de que tocaba todos los instrumentos, como que su especialidad era la percusión, ¿viste? De hecho, él fue percusionista de Chabuca Granda, tocó los bongos cuando vino Vinicio de Morales acá y grabó el disco ese en La Fusa. O claro, sea, era un músico, ¿viste? Como se dice, de toda la cancha, ¿no? claro. Entonces, él, después, estas cosas que me las confirmé después charlando con él, pero son cosas que yo venía estudiando hacía mucho tiempo. Ujú. Pensaba en periodos más grandes que lo que se suele pensar. Entonces, ¿viste cuando se da esa discusión de si la chacarera está en tres cuartos o está en seis octavos? Bueno, viste que tres cuartos sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el seis octavos el chasquido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, él pensaba en periodos de dos compases y la acentuaba en blancas, o sea, en realidad pensaba en tres medios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que solo me voy quedando mi viejo tonal, oyendo cantar al río para el carnaval. La 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 la. Entonces, Buenísimo. eso permite que el tratamiento textural de un arreglo se le abran un montón de posibilidades, Ujú. porque podés pensar en tres cuartos, podés pensar en seis octavos, pero también podés pensar en un periodo más grande, de tres medios. Sí, sí, sí. Eso con respecto a la chacarera. Y con respecto a la samba, la presencia permanente, la conciencia permanente de pulso en tres cuartos, él la sentía en tres cuartos, subdivisión y valores irregulares, que serían dosillos y cuatrillos. Ajá. Viste que cuando vos rasgueas una samba, lo que hay por debajo es esto. Hay un, dos, tres. Hay un, dos, y hay un taca, 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 Subdivisión. taca. Claro, exactamente. Su división de semicorchea. Bueno, pero esas semicorcheas, como son 12, también se pueden dividir de a 3. Claro, claro. Esto. Yo cuando les enseño esto a los chicos siempre les hago cantar esta que es no
nostalgiosa de vuelar por las calles de la ciudad. La, ira, la. Y ahora viene la. Ahí tenés los dosillos, ¿ves? Suspirando samba se me va. Claro, Suspirando samba se me va. Entonces, digo, si vos también atendés a esa subdivisión que puede ser regular, ¿no? Acá estoy tocando los dosillos abajo y las negras acá. claro. Eso podría ser algo texturalmente similar a un batido de bossa nova, ¿viste? Sí. Nostalgiosa tengo el alma por las calles de la ciudad. Acá, mi silbido largo, suspirando samba se me va. La, bueno, y a su vez, esos dosillos también se pueden subdividir. Si vos pensás, viste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ¿viste? Pensás 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o 1, 2 y 3, 4, 1, 2 y 3, 4, 1, 2 y 3, 4, 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4. No, Gilberto Zafra. Bueno, eso ya sería 8 contra 3, ¿viste? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, cuando el chango hace esto, ¿viste? Está usando esa subdivisión. Pero a su vez, viste que sigue el pulso en 3, ¿no? Absolutamente. Y es una linda subdivisión como para rearmonizar, que es lo que vos estás haciendo ahí, ¿no? No, digo que es una linda subdivisión para rearmonizar, para también que es lo que estabas haciendo recién, ¿no? Aprovechar para... Viste que mientras eso ocurre, no hay que perder de vista el 3/4, porque la música está en 3/4. O sea, vos podés tocar, si querés, como si tocaras en 4/4, digamos, el acompañamiento, pero la melodía sigue estando en 3/4, 6 octavos, ¿no? Sí, la Buenísimo. Buenísimo, Néstor, alucinante. Súper interesante. Qué bueno. Entonces, todo lo que hago cuando me acompaño es ir pivoteando entre todas esas subdivisiones, ¿viste? Claro, aprovechando. Sí, alucinante. Claro, de esa manera, por ahí, los demás elementos técnicos se canalizan de una forma fluida, ¿me entendés? Sí, claro, claro.
Sí, totalmente. Entra todo un montón de información, pero dentro de un contexto Claro, también de porque esencia toda del... todas esas conducciones que yo hacía recién, en realidad yo las aprendí tocando jazz, o Claro, tocando bossa nova, tocando otras músicas, ¿viste? sí, sí, Pero bueno, de esa manera calzan perfectamente en esta música también, ¿no? claro. Exactamente, sí, sí. Está buenísimo, sí, funciona súper natural, digamos, está muy, muy Sí, interesante. sí, sí. Bueno, Chango se manejaba de esa manera, ¿viste? Todo el tiempo estaba yendo y viniendo por las Mm, subdivisiones. Y bueno, el 12 te da esa posibilidad, que se puede dividir en 3, se puede dividir en 2, se puede dividir en 4. claro. Viste que nosotros en el arreglo que hacíamos de la chacarera La Vieja, había un momento donde la batería tocaba son cubano y el bombo tocaba chacarera. Pues claro, estaba esto, ¿no? Un, tum, tum, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Qué bueno. Lo de- claro. Y los vientos de tan, 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 tan. Ahora, ¿viste esto? Está buenísimo. Sí, de eso. Está muy cerca, ¿viste? Ese lugar Sí, del bajo tumbado. ¿Viste esto? Un tan, 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 tan. sí, sí. Entonces, como que estábamos todo el tiempo jugando en ese límite Sí, los entre dos el mundos, 3 y el digamos. 4 en realidad, ¿no? Interesante, sí, mezclando todo, muy bueno. Eso Sí, sí. lo podés conseguir a partir de pensar en la negra con punto, digamos. Tan, ta, 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 tan, 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 teque, 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 que teque, 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 ten, que teque, ten, que ten, que teque, ahí estamos hablando de las dos cosas juntas. El relevo de Sí, chacarera y arriba el cuatro cuartos. sí, alucinante. Está buenísimo. Bueno, Sí, sí. entonces todas esas cosas esa visión, digamos, del chango yo la venía estudiando bastante profundamente desde muy chico. Mm, Y cuando lo conocí a él, que fue una vuelta que tocábamos con Cuarto Elemento en Buenos Aires, él vino a vernos porque obviamente que es muy amigo del mono. Y, y después del concierto nos quedamos cenando y yo le pregunté unas cuantas de estas cosas. ajá, Y así en términos como muy técnicos, porque bueno, yo estaba como muy intrigado de cómo, si era verdad, o sea, si él lo pensaba de esa manera, le digo, vos cuando tocás la chacarera en la batería, ¿pensás en tres medios? Sí, o sea, me confirmó todo lo que yo venía claro, de claro, como alguna que manera estudiando, ¿viste? lo que venías escuchando de él, como Y que, bueno, después de un tiempo de haberlo conocido, tocamos un par de veces, él tocó como un par de veces como invitado de Cuarto Elemento. Él lo llamó a mi hermano para que lo acompañara con un trío que él tenía con Juan Leones. Este, y lo habían echado a la mierda con la MPA, parece ser que había habido ahí un quilombete y lo llevaron al teatro, un teatro como el teatro principal, digamos, ah, y bueno, después de ese concierto fue que nos llamó a mi hermano y a mí para formar primero las reuniones de los amigos del Chango, y en esas reuniones me planteó que a partir de esas reuniones él quería hacer la orquesta. Y ahí
empezamos con el proyecto. Buenísimo. Yo hacía muchos años que no escribía música. Yo cuando estudiaba con el jazz y